Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos otra vez reunidos para compartir una nueva emisión de Sanamente junto al licenciado Homero Arnold. Él es psicólogo y psicoanalista. ¿Cómo estás, Homero? Muy bien. Me alegro, todo bien. Hoy un tema muy interesante y por empezar te vamos a pedir una definición. Vamos a hablar de tabúes. ¿Qué son? Bueno, muy sencillo. El tabú es eso que no, de lo cual no puede hablarse, pero a la vez tiene doble naturaleza. No es de naturaleza jurídico lo que no se puede, ni hablarse ni hacer, porque está el campo del hacer como el campo del hablar. Y una doble naturaleza, diría, una naturaleza de prohibición, pero también en sus orígenes una naturaleza de lo sagrado. Es decir, hay como, y te decía recién, no está dentro del discurso de lo que sería uno, lo bueno y lo malo en el sentido jurídico, sino de la cuestión moral. Bien. Es decir, siempre el tabú implica lo moral. Lo que se puede hablar, lo que se puede hacer, no en una comunidad. Por lo cual, podemos ya decir que los tabúes, dependiendo de las comunidades, se instalan o se desplazan en determinadas, en determinados temas. Y épocas, ¿no? Obvio, sí, es epocal, digamos, clásica. Básicamente. Básicamente es epocal, por lo cual la naturaleza del tabú, para mí, la clave para leer el tabú puede ser, un ejemplo de tabú puede ser, por ejemplo, la sexualidad, las distintas prácticas sexuales. También están en el campo del cristianismo, podemos pensarlo en el campo de los pecados capitales, lo que sí, lo que se puede, lo que no se puede, de sentido moral. ¿Qué aportes le dio Freud con el texto Tótem y Tabú al psicoanálisis? Bueno, digamos que aportó un éxito, diría yo. Aportó un éxito como digamos, creó Freud estudió el tema bastante porque lo que hizo fue articular el tabú con respecto a la figura totémica. La figura totémica, por eso el texto se llama Tótem y Tabú, articularlo con lo que sería la prohibición del incesto. ¿Sería ese el tabú principal? Ese sería como el camino hiper resumido de qué es lo que se aportó. Lo que se aportó es decir, miren, el tabú en las sociedades, en este caso, tiene que ver con la prohibición del incesto. E inventó un mito. Él creó un mito, el mito que llamó el de la horda primitiva, que como todo mito nunca sucedió, pero que en realidad él lo articula a partir de cómo los seres humanos nos vamos articulando, vamos asociándonos, teniendo relaciones, cómo se va organizando lo social. Por lo cual, él dice, hace una analogía o hace un desplazamiento, que lo que pasa en el interior de cada persona, podríamos pensarlo en la comunidad como una. Y que tiene que ver justamente con, dice que hay en este momento mítico, hay de una primera comunidad de seres humanos donde nos asociamos, casi no, digamos, un protohombre, digamos, no llegamos a ser sapiens, pero bueno, en ese momento mítico, claramente había un macho que no era, digamos, no llegaba a ser un padre, pero era el que era más fuerte, entonces era el que tenía todas las hembras y los hijos también, en un tema ya de sometimiento. Por lo cual él comenta que en algún momento eso tuvo un límite, por lo cual los hermanos se asociaron para matar a ese macho. Como un patriarca. Que lo que se llama, claro, que lo que es ahí donde en la muerte de ese macho, digamos, alfa ahí es lo que se instala como padre. Vamos a interrumpirte un minuto nada más. Tenemos que hacer la primera pausa en esta noche, en esta emisión de Sanamente, y luego seguimos hablando de tabúes.
Licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web. ¿Me pasás el azúcar, Matías? Mati, el azúcar. ¡Pero pasala, hermano! ¡Pasala! Vénganse, dale, vamos a pescar. Pará, una porción más me como. ¿Puede ser? Siempre una de más, siempre una de más. ¡Morzón! Mi amor, ¿te falta mucho? ¿En quién trabajo, por? No, por nada. Te espero. ¡Bajá! O sea, yo la amo, pero ella me dice ahora que necesita un tiempo. No sé qué hacer. Te estoy diciendo que la largue, largala, nene, largala. Disfruta de los mejores partidos con el Pack Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? Contratalo ya. Seguimos en Sanamente en este último y segundo segmento hablando de tabúes junto al licenciado Homero Arnold, quien nos va a dar el final, el cierre que tiene el mito de la horda primitiva. Bien, se juntan todos, ¿qué hacen? Matan al padre y lo hacen el banquete totémico, que se come el padre, digamos. Cada uno se interioriza una parte del padre y luego de esa muerte, después de un tiempo, empieza a aparecer la culpabilidad. Uno diría, Freud dice, aparece un protopadre y ahora a partir de la prohibición y la culpa de haber matado, porque también se amaba, porque cierta protección se daba a esa comunidad. Claro. Por lo cual empieza la instalación de la culpa. Acá vamos con el Edipo, culpa y una organización práctica para que no nos pase lo mismo, que se dice, bueno, entre los hermanos dicen, mire, no mataremos, el parricidio, lo que se llama, no se matará al padre. Y tampoco se tendrá relaciones con la madre. ¿Cuáles son los tabúes más destacados, los más comunes? Estamos llenos. En apariencia, es parecida ser una época donde no hay tabúes. Hace poco, aunque, voy a decir uno bien claro, aunque se hizo ley, es el aborto. Se piensa que porque, digamos, uno cree que porque el aborto es ley, eso no continúa siendo un tabú. Que implica la cuestión moral, la cuestión religiosa, hay toda una cuestión ahí, un ejemplo clarísimo y actual de eso. Lo prohibido, y a ese terreno te quiero llevar. Lo prohibido y el deseo. ¿Cómo se encadenan con esto que estamos hablando, el tabú? Recordá que Freud lo que dice es que esto que inventó como mito le ayuda a pensar lo que sería el complejo de Edipo. Alguien que, digamos,
atraviesa el complejo de Edipo, internaliza estas dos reglas, es decir, que la regla de algo que está mal, lo que está mal, se puede interiorizar, ya no viene del exterior, así como el deseo donde se puede manifestar, pero todo eso es un hecho de palabra. Lo que quiero indicar es que los tabúes, no importa en qué época vivamos mientras seamos seres parlantes, se van a desplazar por objetos diferentes, temas distintos, pero de lo que se trata es justamente de esta cuestión, que lo que llama la atención, lo que atrae y lo que está prohibido. En eso que es lo social que está concentrado es lo que llamamos tabúes. Están en el lenguaje. Están en el lenguaje, claramente. Es decir, somos seres hablantes y vamos a tener siempre, uno diría, podría ser un mito de cómo se empezó a hablar. Lo digo yo ahora, no lo estoy pensando ahora. El de Freud podría ser un mito, cómo una comunidad empezó a hablar y cómo se instaló el incesto en el lenguaje. Hay gente que dice, hay que poner límites. Los límites hay que ponerlos, pero el lenguaje es el que pone el primer límite. ¿Y se pueden desarmar los tabúes, Homero? Sí, completamente. De hecho, el proceso de que, tomando el ejemplo del aborto para no irnos a otro, pero podríamos decir otro, fíjate que como efecto uno podría decir, bueno, ocurrió que empezó a socializarse más, a pasar al otro, a un amigo, a decir cosas que por ahí estaban muy, de eso no se habla. A abrirse. Totalmente, totalmente. Es algo que yo diría que es muy íntimo a la comunidad, pero a la vez es de difícil decir, y que marca lo más viviente de una comunidad. Te repito, puede ser medio... Nos dejas pensando. El tabú es algo que marca lo viviente, la manifestación de lo viviente en una comunidad. Así como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un padre habla de sus deseos a un hijo? No le puedes decir eso. ¿Cómo le vas a decir eso que te gustan otras chicas y demás? Claro. Marca algo de lo viviente. De lo humano. Pero es un ser humano, exacto. Es un ser humano. Pero ¿cómo le vas a decir eso a un hijo? Un hijo espera de un padre algo más mortuorio. Es decir, que no tenga tanto deseo. Claro. Si hay una manifestación de un deseo, justamente el padre no es el ejemplo. Por eso cuando un padre se va de una familia o lo que fuere, o se va ya eso es un motivo de escándalo. De eso se trata, ¿eh? El tabú no es más ni menos que un hecho del lenguaje. Clarísimo, Homero. Muchas gracias, como siempre, y te esperamos en la próxima emisión. Un placer. Gracias. Nosotros también les agradecemos a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Te sorprendí con esa... Sí.